Bueno, quiero en primer lugar dar gracias a Dios por este privilegio de poder estar acá una vez más conectado para poder anunciar la palabra del Señor. Creo que este es un día muy especial. Esta mañana Dios puso en mi corazón compartir la palabra en este día. Algunos me preguntan por qué el horario o por qué no tener un horario fijo, pero déjeme decirle que yo transmito la palabra de Dios cuando Dios me da el mensaje. He venido a través de los años experimentando algunas experiencias que han marcado mi vida, y creo que es bien importante mencionar esto porque no tengo un horario específico en el que transmito. Y déjeme decirle que la razón es esa. Es porque me gusta dar el mensaje cuando Dios me dice de qué debo de hablar. Y quizá ahí después de la transmisión van a ver que el encabezamiento dice: no hay otro evangelio. ¿Por qué le puse ese tema? Porque así está escrito en la palabra. Cuando el apóstol Pablo dice que él se maravilló o se sorprendió de ver a un grupo de hermanos que tan pronto él fue llevado a la cárcel, a la prisión, se empezaron a desviar del evangelio. Y por eso dice él en Gálatas capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El que llama es Dios, el que busca es Dios, el que ama es Dios. Dios nos amó primero. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros, pero muchas veces el hombre se puede desviar de la verdad cuando busca la aprobación del hombre. Yo quiero orar en esta preciosa hora para poder dejar este mensaje aquí en el medio, para que aquellos que quieran ser bendecidos a través de lo que voy a compartir, pues puedan reconocer de que estamos en un tiempo donde hay mucha gente que está anunciando la palabra de Dios, y eso es bueno. A mí me gusta. Yo lo comencé desde hace muchos años a hacerlo. Hoy estaba orando por la mañana y Dios me trajo un gran recuerdo. Desde hace ya muchos años comencé a anunciar la palabra de Dios por este medio. ¿Y saben por qué no he dejado de hacerlo? Es porque Dios fue el que me llamó a hacerlo. Él me invitó a hacerlo. Y esa es la razón por la cual no tengo un horario específico que voy a predicar en este medio. Es cuando Dios me dice que lo haga, es cuando lo hago, porque eso es lo que a mí me bendice. Yo quiero orar antes de seguir hablando, porque no quiero ser muy extenso, ya que después del mensaje pues voy a deleitarme en tiempo de alabanza. Si algunos quieren pedir alguna alabanza, pues obviamente voy a cortar el tiempo de la predicación y después me voy a volver a conectar para ya solamente transmitir alabanza. Ahorita no voy a complacer a nadie porque quiero dar el mensaje primero y después voy a desconectarme y volverme a conectar para poder tener un tiempo de deleite en la alabanza. Hoy lo vamos a deleitar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me das una vez más
de poder transmitir tu palabra, la palabra que me bendice, que me alimenta. El mensaje que hoy voy a anunciar es el mensaje que tú me has dado en esta mañana. Sé que es una palabra que muchos la han leído, muchos la conocen, pero es una palabra que me hace reflexionar en la trayectoria que he vivido en el Evangelio. Por eso te pido, buen Dios, que me des la gracia para darme a entender, porque sé que van a haber expectantes, van a haber personas que van a escuchar y quizás tienen vasto conocimiento en tu palabra, pero quiero, buen Dios, que a través del Espíritu Santo ellos puedan discernir lo que tú estás hablando. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en la forma que Dios me inquietó esta mañana de compartir la palabra es porque estaba viendo el encabezamiento de un escrito que decía aprobado por Dios. Y realmente hoy hay muchas personas que se desvían del Evangelio de Cristo, que se desvían del llamamiento que Dios les ha hecho, porque han tratado de buscar la aprobación del hombre. Muchos se les olvida que es Dios el que nos llama, que es Dios quien nos da el privilegio de ser sus mensajeros. Yo quiero decirle en esta mañana que para mí es una bendición haber comenzado a tener una relación con Dios desde hace muchos años. Y escribía algo hoy en esta mañana mientras Dios me daba el mensaje. Y estaba viendo algunas fechas y encontré una fecha que Dios dio una respuesta a una oración que tuve. Por mucho tiempo estuve orando por algo que no le voy a mencionar, obviamente, porque quiero ser específico en lo que quiero compartir. Pero recuerdo que ese tiempo que estaba orando por algo que Dios puso en mi corazón, y al tiempo, como a los 8 meses de tener respuesta de esa oración que estaba haciendo, de esa petición, como en el año 2004, en el mes de diciembre, hubo respuesta de esa petición que yo tenía. Pero déjeme decirle que esa petición de oración yo la hacía frente a una pequeña cámara. Le estoy hablando que esa petición la tuve a finales del 2003. Y recuerdo que cuando recibí la respuesta, que fue ya en el 2004, el 30 de diciembre del 2004, yo me di cuenta de que realmente Dios habla, que Dios es el que nos llama. En ese tiempo yo estaba orando, todavía no había predicado ni una vez, solamente oraba porque quería anunciar que Dios hace milagros. Y cuando el milagro sucedió, a mí me impactó tanto. Esta mañana Dios me trajo el recuerdo de la trayectoria que he vivido en la predicación de su palabra, porque en ese tiempo, como el 2005, cuando puse el primer mensaje de 5 minutos en las redes sociales, recuerdo que recibí un comentario de una persona que recibió ese mensaje que yo transmití, que de hecho lo grabé y luego lo puse en internet. Y recuerdo que una persona me dijo que ese mensaje Dios se lo había enviado a través de mis labios. Entonces esta mañana que yo leí eso que decía aprobado por Dios, es cuando el Señor me empieza a mostrar de que hay mucha gente que se desvía del Evangelio, se desvía del camino. ¿Por qué? Porque
se ponen a buscar la aprobación de Dios en lo que Dios le llamó a hacer. En mi caso, yo empecé como a poner frente de pedernal porque empezó la gente a criticarme porque decían que lo que yo estaba transmitiendo en ese tiempo no era de Dios, que lo que yo estaba predicando no era de Dios porque no se le hallaba sabor al mensaje, que no había unción en el mensaje. Pero yo estaba tan convencido que el mensaje ha sido de Dios porque ese mensaje que yo transmito es el mensaje que a mí me alimenta para no salirme del llamamiento que Dios me ha hecho. Todo el mundo está anunciando que Cristo viene, todo el mundo está en una crisis ahorita emocional porque nadie se quiere morir. Yo creo que si hacemos una encuesta nadie quiere morirse, pero debemos de saber que está establecido que nos vamos a ir a la eternidad. Eso es un hecho que va a suceder. Entonces, a través de los años, a mí me ha gustado transmitir los mensajitos, aunque sean cortos, pero que vengan de Dios, como lo estoy haciendo hoy, porque yo recuerdo que comencé desde el 2005, que ahora sí ya tengo el año en que fue cuando lancé el primer mensaje. Luego abrí un canal en YouTube. Perdí la clave para poder entrar y de hecho ahí está ese canal, ¿verdad? Después abrí otro, también perdí la clave. Luego abrí otro que es el que estoy usando ahora, que tiene poco tiempo. Entonces, en esa trayectoria de este tiempo, siempre he visto que hay mensajes que no los han querido ver porque obviamente son tal vez algún versículo el que leí. Hice una pequeña oración y hablé unas cuantas palabras y eso fue todo el mensaje. Entonces, pero a través de los años viví la experiencia de que había gente que estaba en contra de que se usara un aparato de estos para hacer uso de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo fui a lugares en mis primeros viajes misioneros que me decían que si no era con el libro, que no predicara. Si usaba un aparato de estos, no me daban lugar de predicar. Entonces yo les dije que yo andaba escrito el mensaje acá, porque aquí está la Biblia, la tenía aquí, y aparte de eso andaba un cuaderno donde andaba el mensaje. Entonces yo les dije que en este aparatito yo me ahorraba el papel, ¿verdad? Porque aquí no necesito papel, ahí mismo puedo escribir, ahí mismo está la Biblia. Entonces, pero he venido viviendo una trayectoria donde he tenido cuantas ofertas para decepcionarme de seguir anunciando la palabra. De hecho, recuerdo que cuando ya tenía algunos años de estar predicando por este medio, hubo un hombre que me llamó desde Costa Rica y me dijo de que no me engañara a mí mismo, que lo que yo estaba haciendo era como buscando fama, buscando el llamar la atención. Entonces, y recuerdo que me entristecí tanto cuando este hombre, porque él me dijo que él era un pastor. Y cuando yo oí o leí el mensaje que este hombre me mandó, me sentí tan triste y le dije, Señor, ¿por qué este hombre, siendo un pastor que dice que es un pastor que predica tu palabra, por qué no ha logrado tener discernimiento espiritual? Porque si él tuviese discernimiento, él sabría que lo que yo estoy haciendo no es porque yo lo quiero hacer, es porque tú me invitaste a hacerlo. Y lo único que he hecho es aceptar la invitación que tú me hiciste de que anuncie tu palabra. Entonces, con el tiempo encontré otras personas que sí me dijeron que había potencial en lo que yo estaba haciendo, pero que era necesario que yo aprovechara ese potencial, porque las redes son un potencial para enriquecimiento si uno le da un uso, ¿verdad? De hecho, usted puede ver que hay muchos youtubers hoy que ganan dinero o hacen dinero, o gente les da donación porque ven lo que hace, les gusta lo que hace. Pero sucede que en mi caso, yo empecé a no hacerle caso a las críticas, a lo que la gente decía. Entonces comencé a hacer oídos sordos a eso. Y empecé a darle para adelante. Entonces estaba viendo hoy, esta mañana, que el resultado de esa
oración que yo tuve en ese tiempo, si esto sucedió el año 2004, ya hoy hace 16 años. Y si estuve orando por 8 meses antes de que sucediera eso, entonces quiere decir que hace como 17 años que yo comencé a orar y a ver respuestas de Dios en las oraciones. Entonces cuando veo en este tiempo que hay gente que está orando para que la pandemia termine, ¿verdad? ¿Qué va a suceder después? Yo creo que muchos van a volver otra vez a la vida rutinaria como que si tal no pasó nada. Porque yo recuerdo que cuando Dios me llamó a predicar por primera vez, era para anunciar un mensaje de 5 minutos que ni siquiera usé la Biblia. Lo único que yo dije fueron estas palabras, que Dios estaba hablándole a aquellas personas que se habían alejado de Él después de haberle pedido un milagro. Cuando lo obtuvieron, le sirvieron un tiempo y luego se alejaron. Entonces sucede que yo he visto que lo que el apóstol Pablo dice en la palabra, que él vio que muchos se habían alejado de aquel que los llamó. Hoy hay mucha gente que se ha alejado del que los llamó. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado o os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo he tenido la oportunidad de desviarme del camino, ¿sabe? De hecho, una vez un pastor me dijo a mí, ¿sabe qué? Asociémonos y yo te voy a dar la clave cómo hacer dinero predicando el evangelio. Y le dije yo, ¿sabe qué? Dios no me ha llamado a eso. Dios lo que me ha llamado es anunciar la verdad, anunciar la palabra. Y si Dios me llega a dar dinero, tiene que ser porque le place, no porque yo esté buscando eso. Y máxime de la forma que usted me lo está diciendo. Lo borré de mis contactos porque lo que quería era desviarme. Entonces, yo he tenido una infinidad de experiencias en estos años donde he podido darme cuenta que si yo hubiese buscado la aprobación de los hombres para predicar el evangelio, definitivamente no lo hubiese podido lograr, ¿verdad? Pero como yo le creí a Dios y estoy convencido que el llamamiento vino de Dios, aún sigo aquí, aunque con dificultades, porque si usted puede, yo algunas veces he invitado a que se suscriban a mi canal, pero ¿sabe para qué es? Para que se puedan alimentar de lo que a mí me ha dado vida en este campo donde yo voy caminando. No porque quiera, ¿verdad? No porque quiera tener una infinidad de personas seguidores. De hecho, publico fotografías en el Facebook, no buscando los likes. Lo único que hago es testificando ante el mundo lo gozoso que estoy, lo bendecido que soy. No me importan los likes. Pero hay gente que le da like a lo que yo escribo y ni siquiera lo leyeron. Y eso no me bendice a mí. Eso no le bendice a usted. Si usted le va a dar like a una fotografía, a un escrito que yo pongo o a un mensaje que yo pongo, es porque usted se está deleitando, es porque usted entiende el mensaje o lo que representa eso que yo estoy publicando. Porque yo no estoy buscando los likes. Entonces veo que dice que el apóstol Pablo dice, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, amados oyentes, yo quiero decirle hoy que en esta trayectoria en la que estamos viviendo, muchos van a querer encauzarnos en algo que no nos conviene. Por eso, si usted está orando en esta temporada,
yo le animo a que lo haga. Para mí esto es normal. Yo no he orado más de lo normal como lo he hecho todos estos años que han transcurrido, desde ese tiempo que le digo, que comencé a orar por algo muy específico. Y cuando yo me di cuenta que Dios da respuesta a nuestras oraciones, cuando Él le place, obviamente, cuando Él sabe que lo que pedimos es conforme a su voluntad, me ha bendecido tanto el Señor porque he visto cuántas respuestas. ¿Sabe por qué no lo voy a mencionar? Y no lo voy a especificar porque ya en algo otras veces lo he dicho. Sé que aquí hay personas que saben de lo que estoy hablando. Algo otros lo van a ver porque hoy, esta mañana, yo grabé un audio y compartí como a 55 pastores que estamos en una oración ministerial, y yo les pude compartir acerca de lo difícil que es, ¿verdad?, evadir, ¿verdad?, al hombre, porque el hombre tiene maldad en el corazón. Porque déjeme decirle que cuando yo recibí ese maltrato de ese siervo que dijo que yo lo que buscaba era fama, yo me puse triste. Pero allí Dios habló a mi corazón y me dijo que leyera lo que dice Gálatas, que fue algo que el apóstol Pablo menciona. Gálatas 1:10, donde dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y sabe que cuando yo leí esa palabra me dio una gran inyección del Señor de fortaleza, que dije yo, no, pues yo sé de que la única alternativa aquí es que yo no le ponga cuidado a los comentarios destructivos. Si yo le voy a poner cuidado a algo que está en contra de lo que yo estoy haciendo, ¿sabe qué? Es para orar para que a esta persona se le revele lo que es ser hijo de Dios. Porque el ser un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, va a hacer cosas que para muchos no va a ser aprobado. Entonces yo quiero decirle que he venido atravesando esa experiencia y viendo lo que el apóstol Pablo escribe y dice: más y aún nosotros, dice, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho también, dice, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, por eso no me puedo salir de la predicación que yo predico, porque el día que lo haga me estoy saliendo del llamamiento que Dios me ha hecho, de las órdenes que recibo de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso mis sermones no son elocuentes, no son con una vasta profundidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene comezón de oír profundidades, y dejan lo básico, lo fundamental, que es acercarse al trono de la gracia tal como uno es, necesitado. Yo reconozco que tengo imperfecciones, tengo limitaciones, pero tengo la convicción que tengo una relación con Dios a través del Espíritu Santo, y Él me dice cuando debo de hacer las cosas y cuando no. Y cuando no las he hecho es porque he sido rebelde a la voz. Entonces este es un tiempo, amados hermanos, donde necesitamos desarrollar una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo la podemos desarrollar si no nos gusta orar? Usted no va a poder desarrollar una relación con Dios si no le gusta orar. Nunca, jamás podrá llegar a conocer a Dios si usted no tiene una vida de oración, porque ahí es donde el Espíritu Santo empieza a manifestarse en la vida del creyente, cuando uno empieza a hablar con Dios. Entonces yo creo que es bien importante darse cuenta que estamos en un tiempo donde hay muchos que están predicando. Como le digo, para mí no me siento mal, ¿verdad? Ahora que hay cuánta crítica a los que predicamos acá,
Pero esto viene sucediendo desde hace muchos años, desde hace más de 2000 años. Desde que Cristo o Jesús andaba en la tierra en forma de hombre, la gente estaba en contra del mensaje. Y si vemos en Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Sabe cuándo estaba diciendo esto Pablo? Cuando él estaba prisionero. Entonces, yo creo que hoy es el tiempo donde debemos de dejar que los alimenten los siervos de Dios, ¿verdad? Si usted es una persona que le gusta estar viendo prédicas, ¿no será que solo se va a llenar de conocimiento? Y es porque todavía no ha gustado de lo que es tener al Espíritu Santo en usted, porque ¿sabe qué? Con un versículo que alguien comparta de la palabra de Dios y esta persona que escucha ese mensaje y tiene al Espíritu Santo activo dentro de él, se goza, se regocija, se siente satisfecho. Entonces yo quiero decirle que hoy estamos en un tiempo donde hay cuánta crítica, cuánta gente habla mal de los predicadores. ¿Por qué? Porque no han disfrutado ese deleite de tener al Espíritu Santo, que es el que los va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que algunos predican por envidia, otros por contienda, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esto era cuando Pablo estaba prisionero. Le decía, aquí andan algunos predicando y andan enseñando otra cosa, no la que tú enseñaste. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que tener una relación con Dios. Y qué bueno que en este tiempo hay mucha gente que ni siquiera es cristiana y ya está orando. ¿Por qué? Porque están afligidos, no quieren morir. En cambio, los que conocemos a Dios, oramos para que el que no conoce de Dios venga a los pies de Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, se prepare, y si la muerte le llega, se va con Cristo. Esa es la predicación que yo siempre estoy anunciando. Ese es el evangelio que yo he predicado por todos estos años. Antes de que estas enfermedades aparezcan, se ha venido predicando el evangelio de Jesucristo, el evangelio de prepararnos para irnos a la eternidad, pero no mucho le gusta. Pero ahora, como hay mucha gente que está afligida, está buscando de Dios. Entonces yo quiero decirle que es un tiempo bueno para comenzar a experimentar lo que nunca habíamos experimentado, que es tener una relación con Dios por medio de la oración y empezar a ver que sí hay respuesta. ¿Sabe que desde Honduras un pastor puso una petición que aquí él tiene un grupo de familiares que están enfermos? Y hemos estado orando por ellos, que Dios haga un milagro. Y hoy posteó él que ya están mejorando. Gloria a Dios. Entonces hay respuesta. A mí me está tocando orar por México, orar por el Perú, por Canadá, por Tailandia. Bueno, son varios países por lo que yo tengo la petición. Hay otros pastores que están orando por Honduras, por El Salvador, por Guatemala, por Estados Unidos, otros por otros países. ¿Y cuál es mi petición? Que llegue el evangelio a esos países que son tan religiosos, donde hay tanta religiosidad, donde hay tanta gente que es enemigas del evangelio de Jesucristo. Entonces mi petición es que conozcan al Señor y obviamente que tenga misericordia y aleje de nosotros ese virus que anda matando gente. Pero la pasión de orar al Señor es para que la gente se convierta a Cristo y se prepare, porque los vamos a morir, ya sea de este virus o de otra cosa. Si Cristo no viene antes de llegar a la vejez de nosotros, o que de hecho ya estoy en ella, ¿verdad? Cristo va a venir a recoger su iglesia, pero si Él no viene, vamos a ir muriendo, esperando el día de ser resucitados.
esperando esa promesa que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿para qué afligirse? Porque nos podemos morir de este virus que anda. Lo que sí nos debe de afligir es que si no estamos preparados y nos morimos, eso sí hay que afligirse porque es grave. Entonces, amados hermanos, yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos este tiempo, porque la Biblia habla bien claro, ¿verdad? Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que usted no se contamine y no se muera del virus, pero no quiere buscar de Dios? De nada sirve. Usted sigue en la peor contaminación que usted puede, ni se imagina. Estar contaminado con ese virus del pecado que desde hace más de 2000 años, mucho más, desde la primera pareja que fue contaminada por el pecado, el hombre ha estado contaminado y está destinado a una muerte eterna. Y por eso fue necesario que Jesucristo hace más de 2000 años, Él vino para dar vida y para que tengamos vida en abundancia. Así es que no hay que estar afligido. Si usted está en Cristo, gócese porque usted está bien preparado para cualquier momento que la muerte quiera llevárselo, con el permiso de Dios, porque nadie se va a ir de los hijos de Dios. Ninguno nos podemos morir sin el permiso de Dios. Obviamente, si no estamos bien, obviamente Dios puede dar permiso a que nos vayamos antes de lo que estaba establecido. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo cuando Dios me hizo el llamamiento a que le sirviera, que esto es mucho más antes de lo que le estaba contando. Recuerdo que el Señor me dijo que si yo seguía la vida que llevaba, iba a ser cortado, como lo que dice en Mateo, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Estaba hablando a mí como hijo de Dios que estaba en rebeldía. Pero Dios me dijo que si le servía a Él me iba a darle el sustento, el abrigo, todo lo que iba a necesitar. Y a raíz de que le creía a Dios, Dios ha proveído y proveyó en el tiempo de los estudios de mis hijos. Todo eso el Señor me lo prometió, me lo cumplió. Entonces lo que quiero decirle yo, ¿de qué me hubiese servido a mí haber aceptado el reto para desviarme ahora? Por eso no le hago caso a las críticas, a la habladuría de la gente, que lo que hago es una locura. No me importa. ¿Sabe qué? Lo uso eso para interceder por estas personas que no están de acuerdo, que haga lo que estoy haciendo. Hace poco publiqué una fotografía ahí en Facebook donde ponía a mi esposa con mis hijos. Estaba yo acostado en mi cama con mis hijos y de repente llegaron los tres y se nos tiraron en la cama. Y nos tomamos una fotografía y entonces yo le estaba poniendo ahí algo que son los miembros de la Iglesia de Cristo libertando a los cautivos. ¿Por qué? Porque he pastoreado muchos años cibernéticamente, pero ¿sabe qué? Y también en la iglesia he ayudado a pastorear, pero la iglesia en sí, la que Dios me va a pedir cuenta, es de mi familia. Eso yo lo tengo convencido. Obviamente a mí me han hecho ofertas habidas y por haber que ya me dedique a pastorear en un solo lugar. Pero ¿sabe por qué no lo he hecho? Porque todavía no se ha dado el momento, pero vendrá el tiempo donde voy a hacerlo en el orden establecido por Dios, ¿verdad? No buscando fama, no buscando fortuna, sino buscando pastorear a aquellos que Dios envíe que pastoree. Los que sí ya tengo pastoreando desde hace muchos años es a mi mujer y a mis hijos, si usted no lo sabía. Entonces, en mi sencillez, posiblemente en mi ignorancia, pero Dios me ha dado las directrices cómo hacerlo. Pero déjeme decirle que dice la Biblia que de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Entonces, ¿para qué nos preocupamos tanto por lo terrenal y no nos preocupamos por lo espiritual, que es lo que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos debemos de preocupar? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se ha puesto a meditar usted en esto? Yo creo que esto es bien importante que meditemos en eso. Entonces yo quiero en esta preciosa mañana, o ya es mediodía, decirle de que
busquemos a Dios. Busquemos a Dios de una manera donde tengamos la certeza de que estamos en la verdad. ¿Sabe cuándo yo me di cuenta que estaba en la verdad? Es cuando empecé a darme cuenta que Dios nos oye, que Dios nos guía por medio del Espíritu Santo, que Dios nos revela lo que es verdad y lo que es mentira. Cuando ya Dios nos da probadita que podemos ver allá adentro. Porque ¿sabe qué? Con estos ojos vemos aquí a lo natural. Pero cuando Dios pone ojos en el corazón, ahí es otra cosa. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando le entregamos el corazón, empezamos a ver, no solamente con estos ojos, sino que empezamos a ver con ojos del Espíritu, y esto es glorioso. Por eso yo quería decirle esta mañana a usted que está orando por lo que está aconteciendo. Ore, ¿sabe para qué? Para conocer a Dios como nunca lo había conocido. Ore para que sea el Espíritu Santo que lo guíe a toda la verdad. Ore para que nadie lo desanime. Ore para que usted sea aprobado por Dios en lo que hace. No esté orando por la aprobación de los hombres, porque los hombres son malos. Cuando les conviene, le dan cobertura a alguien. Pero cuando ven que ese personaje que necesita una cobertura de un hombre que se supone que está en inminencia, si no tiene potencial económico, nadie le quiere dar cobertura. Obviamente hay otros siervos que no les importa eso. De hecho, el día de ayer, impactante el testimonio de un siervo de Dios que dice que él quemó sus títulos universitarios cuando se dio cuenta de la revelación de la palabra. Oiga bien lo que este hombre hizo. Un hombre a un nivel aquí en lo terrenal impactante, preparado como 7 años universitarios en una universidad teológica, y sus títulos los quemó cuando se dio cuenta de la realeza del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que está equivocada. Cree que el Evangelio es solamente por aquella gente preparada. Si el Evangelio es para todo mundo. El Evangelio es para todo mundo. Yo recuerdo, yo tuve una mamá que ella nunca supo leer, pero era una mujer que sabía la Biblia por lo que oía de las predicaciones que se daban aún antes de que yo naciera. Y desde ese tiempo ella enseñó la palabra, pero yo viví muchos años. Y sabe, le cuento que yo ya había aceptado al Señor, había sido bautizado, pero nunca había conocido a Dios como lo empecé a conocer del año 2003 hacia esta fecha. Aunque el pastor que me pastorea hoy en día, él oró por mí. Escuche bien lo que le voy a contar. Oró por mí agosto 12 del 2002. Él hizo una oración de fe, porque era el tiempo donde yo estaba en esa transición, si aceptaba el llamado de Dios o me preparaba para ser cortado y echado al fuego, porque mi testimonio como hijo de Dios no era saludable. Y así hay mucha gente que usted dice, ¿por qué murió tan joven? Uno es porque ya cumplió la misión que vino a hacer aquí a la tierra. Otros es porque no quisieron conducirse como hijos de Dios, saludables para ser de bendición acá. Entonces un hijo de Dios que está enfermo espiritualmente es mejor que sea cortado de entre la sociedad y se vaya antes de que siga contaminando a más personas. Entonces yo recuerdo que el 2002, agosto, oró mi pastor, y ya el 2003, a fines del 2003, ya empecé a congregarme, empecé hasta que me reconcilié, y he venido experimentando lo que le conté, ¿verdad? De esta relación con Dios en oración hasta la fecha. No dejo de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque puse en segundo plano todo, hasta mi familia. Y por el hecho de haber puesto en segundo plano hasta mi familia, ahora
mi familia está conmigo, ahora Dios me ha bendecido, ahora Dios me ha dado el regalo de seguir anunciando, de seguir animando a otros, que busquemos a Dios, no por la aprobación de los hombres, sino por la aprobación de parte de Él, reconociendo que no hay otro evangelio. Hay muchos que nos quieren desviar del evangelio, pero no, el evangelio de Cristo es uno. Así es que aún los discípulos le dijeron a Jesús, hay unos que andan por ahí echando fuera demonios, reprendiendo, pero no nos quieren seguir. Y Jesús les dijo, déjenlos, que el que no es contra mí. ¿Qué les dijo? El que no está en contra de lo de Dios, ¿verdad?, está a favor de lo de Dios. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que estamos en tiempos donde tenemos que relacionarnos con Dios. Yo estoy anhelando que esto pase porque quiero ir a hacer un viaje a mi tierra, un viaje misionero, que tengo una gran expectativa en este próximo viaje. Obviamente, si el Señor le place, me lo dará. Si no, no. Pero yo le he estado ministrando a mi esposa, sigamos creyéndole a Dios como hasta el día de hoy le hemos creído. Pero ¿sabe qué? Si a mí me tocara partir sin regresar a Honduras, allá le espero. Y si usted se va, allá espéreme, que vamos a llegar un día al final de nuestra carrera, aprobados si no nos desviamos. Entonces yo quiero terminar orando para decirle que sigamos creyéndole. Si usted está practicando la oración, dígale al Señor que usted quiere respuestas favorables a lo que usted pide, pero que usted estará de acuerdo a su voluntad. Yo le animo a que no esté triste, a que nos unamos hoy más que nunca en la oración. No perdamos lo que hemos encontrado en este caminar. Por aquí veo un hermano que está conectado, hermano Antonio Álvarez. Recuerdo que en el año 2005 estuvimos dándole vuelta con los chofares y otro hermano, todo el contorno del lugar donde está ubicado el templo donde nos congregamos. Y recuerdo que andábamos dando las vueltas de Jericó. Y era cuando yo me estaba preparando para el viaje misionero a Honduras, mi primer viaje, que fue cuando Dios me dio una experiencia acerca del nombre del ministerio que estoy pastoreando. Y tremendo lo que Dios me ha dado. Experiencias que han marcado mi vida. Entonces, ¿por qué nos cansamos a veces de orar? ¿Por qué nos desanimamos? No hay otro evangelio, amados hermanos, es el mismo. Necesitamos recobrar lo que hemos perdido, si es que lo hemos perdido. Necesitamos otra vez levantarnos en oración y decirle a Dios que le amamos, que estamos agradecidos por la salvación que nos ha dado. Pero también necesitamos pedirle a Dios que nos capacite para anunciarle a otros que Cristo viene. Pero Él viene por gente que se está consagrando, por gente que le ama. El Señor no viene por alguien que no le ama. El Señor no va a venir por alguien que no habla con Dios, por alguien que no ora, por alguien que no está buscando la paz con todos y la santidad. El Señor viene por una iglesia apasionada por Él. Entonces yo quiero decirle hoy que si usted se había desanimado, había dejado de orar, ¿por qué no vuelve a orar y empiece a alimentarse? ¿Sabe qué? Desde esos años, y no quiero decirle que paso orando cada rato, mi conducta es bien difícil de entenderla en cuanto a lo espiritual. Si yo ando en el carro, ando hablando con Dios. Si yo estoy trabajando, ando hablando con Dios. ¿Sabe que he estado una temporada llevando comida a las personas, a sus casas, a los apartamentos? A personas que obviamente algunos son cristianos, otros no. Y ¿sabe qué? Mientras voy en mi carro, le voy diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo estos alimentos para que estas personas que se lo van a comer sientan algo especial de tu parte y que tú les amas. Envía un mensajero, porque hay gente que allá en la puerta uno le tiene que dejar la comida porque tienen miedo a contaminarse y no quieren acercarse a tener roce social. Entonces ahí hay que dejarles la comida afuera. Y yo ando orando, ando diciéndole al Señor cuántas peticiones he tenido. He tenido tantas respuestas de parte de Dios impactantes. Entonces, no nos descuidemos. El ser hijo de Dios es tener una relación con Dios por medio de su palabra
por medio de la oración. Un cristiano que no ora está completamente desconectado de Dios. Si a usted no le gusta orar, usted está muy lejos del reino de Dios. Si usted no busca hacerse adicto a la oración, usted se va a perder de muchas cosas aquí en esta tierra. Así es que mi invitación es esa, a decirle que otro evangelio no hay. Ahora que los hombres se desvían, eso sí, lo hay. Conozco muchos que se han desviado. ¿Por qué? Porque se les olvidó el llamamiento que Dios les hizo. Yo quiero despedirme con una oración y decirle que voy a entrar a un tiempo de complacer alabanzas. Voy a poner acá el equipo para que si usted tiene una alabanza especial, le voy a complacer después de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que me has dado, papito, de este día recordar cuántos años, papito, he hablado contigo y he tenido tantas respuestas y eso me ha hecho apasionarme cada día más. Y no dejaré de anunciar el mensaje con la sencillez que muchos lo ven, pero sé que viene de ti. Gracias, Padre, por tantas respuestas que has dado a tantas peticiones que hemos hecho. Padre, sé que todo el mundo está afligido por el acontecimiento que está sucediendo hoy. Pero, Padre, la muerte se ha anunciado desde hace muchos años. Desde que el hombre falló, la muerte ha estado vigente para llevarse a la humanidad. Pero el hombre no ha querido hacer caso al llamamiento. Pero yo sé que hay mucha gente que está convencida que Jesús es su Salvador. Yo lo estoy convencido y estoy esperando ese glorioso día que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que hoy les nace el deseo de volver a orar como lo hacían antes, dales el privilegio de que se deleiten conmigo entrando a tu presencia tal como somos necesitados. Papito, en el nombre de Jesús yo te pido que ayudes a aquellos que están enfermos ya, que les des salud, que les des oportunidad de vida para que te sirvan y testifiquen que tú eres un Dios de oportunidades. Padre, por aquellos que están enlutados por la pérdida de un ser querido, dales consuelo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que este mensaje lleve bendición a aquellos que puedan entenderme, ya que muchas veces quizás, papito, por falta de sabiduría quizás no me doy a entender, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que se encarga de que la gente entienda lo que yo como mensajero estoy transmitiendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.